Un millonario frío vivía en su imponente mansión. Cierto día, observó a una hermosa joven caminando por las calles. Era la hija del jardinero que trabajaba en su mansión. El millonario entonces decide casarse con ella a la fuerza y por conveniencia. Antes de escuchar este giro, recuerda suscribirte al canal. El sol apenas había salido cuando Alejandro Martínez ya estaba de pie, impecablemente vestido con su traje italiano hecho a medida. Sus ojos fríos recorrieron la habitación espaciosa, decorada con muebles caros y obras de arte valiosas, pero carente de cualquier calor humano. Era el reflejo perfecto de su propia existencia. A los 35 años, Alejandro era el heredero del Imperio Martínez, un conglomerado de empresas que se extendía por diversos sectores de la economía española. Desde que asumió el control de las operaciones 5 años atrás, los beneficios se habían duplicado. Su nombre era sinónimo de éxito en los círculos empresariales, pero pocos conocían al hombre detrás de la máscara de frialdad y eficiencia. Bajó las escaleras de mármol de la mansión, sus pasos resonando en el espacio vacío. Los empleados, ya acostumbrados a su rutina, se mantenían discretamente fuera de vista. A Alejandro le gustaba así. Las interacciones innecesarias eran, en su opinión, una pérdida de tiempo. En el comedor encontró a su padre, Francisco Martínez, desayunando mientras leía el periódico. El patriarca de la familia levantó brevemente la mirada, su mirada tan fría como la de su hijo. «Buenos días, Alejandro», dijo Francisco, su voz carente de cualquier afecto. «Espero que estés preparado para la reunión con los inversores». «¿Hoy?», Alejandro asintió sirviéndose una taza de café negro. «Como siempre, padre, los números hablan por sí solos. No hay motivo para preocupación». Francisco dobló el periódico, mirando a su hijo con intensidad. «Los números son importantes, Alejandro, pero no lo son todo. Los inversores están preocupados por tu situación personal». Alejandro levantó una ceja, su expresión impasible. «¿Mi situación personal?» «Tu falta de una esposa, de una familia», explicó Francisco, su voz cargada de frustración. «Quieren estabilidad, Alejandro. Un hombre soltero a tu edad no transmite la imagen de confiabilidad que necesitamos». El joven empresario sintió una punzada de irritación, pero no lo dejó traslucir. Las emociones eran una debilidad que no podía permitirse mostrar. «Mi estado civil no tiene relevancia para los negocios, padre. Mi competencia...» «No seas ingenuo», interrumpió Francisco, golpeando la mesa con la mano. «La imagen lo es todo en este mundo. Un hombre casado, con una familia, transmite la impresión de estabilidad, de compromiso. Es lo que necesitamos ahora, especialmente con la expansión que planeamos». Alejandro se mantuvo en silencio, su mente ya calculando los pros y los contras de la situación. Su padre, a pesar de sus métodos anticuados, rara vez se equivocaba cuando se trataba de negocios. Si un matrimonio era necesario para garantizar el éxito de la expansión, entonces sería tratado como cualquier otra transacción comercial. «¿Y qué sugieres?», preguntó finalmente, su voz neutra. Francisco sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Ya he pensado en eso. La hija de los Almeida sería una elección adecuada. Familia tradicional, buena reputación...» «No», cortó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la vehemencia de su negativa. La idea de casarse con alguien de mismo de su círculo social, alguien que entendería perfectamente la naturaleza del arreglo, le incomodaba de una manera que no podía explicar. «Si voy a hacer esto, será en mis términos». Francisco frunció el ceño, pero asintió lentamente. «Muy bien, pero date prisa, Alejandro. El tiempo está en nuestra contra». Con eso el patriarca se levantó y salió, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. El joven empresario terminó su café mecánicamente, su mente ya trazando planes y estrategias. Mientras conducía su lujoso coche por las calles de Madrid hacia la oficina, Alejandro se permitió un momento de reflexión. Matrimonio. La idea nunca se le había ocurrido antes, no como una posibilidad real. Desde la muerte de su madre, cuando él tenía apenas 12 años, Alejandro había aprendido a reprimir sus emociones,
a protegerse del tipo de dolor que la pérdida puede causar. Su padre, devastado por la pérdida de su esposa, se había vuelto aún más frío y distante. La educación de Alejandro se transformó en un entrenamiento riguroso para los negocios. No había espacio para sentimentalismos o debilidades. El amor, Francisco le había enseñado, era una distracción peligrosa en el mundo de los negocios. Y Alejandro había aprendido bien la lección. A lo largo de los años, se había concentrado exclusivamente en su carrera, evitando relaciones duraderas. Las pocas mujeres que habían pasado por su vida eran como él, frías, calculadoras, interesadas solo en las ventajas que podían obtener de la asociación con el nombre Martínez. Ahora, a los 35 años, la idea de un matrimonio lo tomaba por sorpresa. Pero Alejandro no era hombre de dejarse afectar por mucho tiempo. Si un matrimonio era necesario para los negocios, entonces sería tratado como tal. Una transacción, un contrato con términos claros y definidos. Al llegar al imponente edificio sede de las empresas Martínez, Alejandro estacionó su coche y caminó con paso firme hacia el ascensor. Los empleados lo saludaban respetuosamente, pero nadie se atrevía a iniciar una conversa. La aura de poder y frialdad que emanaba de él mantenía a todos a una distancia segura. En su oficina en el 1907 último piso, con una vista panorámica de la ciudad, Alejandro se sentó en su silla de cuero y encendió el ordenador. Tenía una hora antes de la reunión con los inversores, tiempo suficiente para revisar los números una última vez y pensar en su nueva tarea. Sus dedos tamborilearon en la mesa mientras su mente trabajaba. Un matrimonio arreglado no era inusual en su círculo social, pero la idea de casarse con alguien de su propia clase no le agradaba. Sería demasiado complicado, lleno de juegos de poder e intereses conflictivos. No, lo que necesitaba era alguien simple, alguien que no entendiera los matices del mundo de los negocios, alguien que pudiera ser fácilmente controlado y mantenido al margen de su vida real, alguien que aceptara un acuerdo temporal sin hacer muchas preguntas. Sus ojos se volvieron hacia la ventana, observando los jardines bien cuidados que rodeaban el edificio. Y entonces, como si el destino hubiera orquestado ese momento, la vio. Una joven, probablemente no mayor de 25 años, caminaba entre las flores. Su vestido sencillo y floreado contrastaba con el entorno corporativo a su alrededor. Llevaba una cesta con flores recién cortadas, y su rostro mostraba una sonrisa radiante mientras conversaba animadamente con un hombre mayor, a quien Alejandro reconoció como el jefe de jardinería. Algo en esa escena captó la atención de Alejandro. La simplicidad, la alegría sin pretensiones de la joven era algo tan alejado de su mundo que parecía casi irreal. Y fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en su mente. Una chica sencilla, hija de un empleado, alguien que quedaría deslumbrada con la oportunidad de una vida de lujo, aunque fuera temporal. Alguien que no haría preguntas difíciles y aceptaría los términos que él impusiera. Alejandro cogió el teléfono y marcó al departamento. «De recursos humanos. Necesito la información sobre el jefe de jardinería», ordenó. «Y su hija, si es que tiene una». Mientras esperaba la información, Alejandro volvió su atención hacia la ventana. La joven aún estaba allí, su sonrisa iluminando el jardín de una manera que no lograba comprender del todo. Por un breve momento, sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no podía nombrar. Sacudió la cabeza, alejando aquel pensamiento inoportuno. Esto era negocios, nada más. Un contrato, una transacción, y él siempre cumplía sus contratos al pie de la letra. El teléfono sonó trayendo la información que había solicitado. Alejandro escuchó atentamente, una sonrisa fría formándose en sus labios. Perfecto. La chica era exactamente lo que necesitaba. Se levantó, ajustando el impecable traje. Tenía una reunión con inversores que dirigir y después una propuesta de negocios muy peculiar que hacer. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, Alejandro Martínez no tenía idea de que aquella decisión, tomada fríamente como tantas otras en su vida, estaba a punto de sacudir los cimientos de su mundo, cuidadosamente construido.
El destino, a veces, tiene un peculiar sentido del humor, y el hombre que creía tener todo bajo control estaba a punto de descubrir que el corazón tiene razones que la propia razón desconoce. El sol de la tarde bañaba los jardines de Empresas Martínez con una luz dorada, haciendo que las flores brillaran como joyas vivientes. Para Lucía García, de 24 años, no había lugar más hermoso en el mundo. Hija del jefe de jardinería, Francisco García, había crecido entre las rosas y los jazmines, aprendiendo a amar cada planta, cada hoja, como si fueran extensiones de su propia familia. «Mira esta orquídea, papá», exclamó Lucía, arrodillándose junto a una delicada flor morada. «Finalmente ha florecido. Sabía que con un poco más de cuidado lo lograría». Francisco sonrió, su rostro marcado por el tiempo y el trabajo al aire libre, iluminándose con el entusiasmo de su hija. «Tienes un don, mi flor. Estas plantas responden a tu toque como si entendieran tu lenguaje». Lucía rió, un sonido cristalino que parecía mezclarse armoniosamente con el zumbido de las abejas y el canto de los pájaros. «¿Qué va, papá? Es solo un poco de paciencia y mucho amor. Las plantas son como las personas, ¿sabes? A veces solo necesitan un poquito de atención para florecer». Mientras trabajaban codo a codo, Lucía no pudo evitar notar el cansancio en los ojos de su padre. A los 60 años, Francisco seguía siendo un hombre fuerte, pero los años de trabajo duro comenzaban a pasar factura. Los dolores de espalda eran más frecuentes y la tos que lo afectaba en las mañanas frías la preocupaba cada vez más. «Papá», comenzó ella vacilante, «¿no crees que ya es hora de pensar en jubilarte? Sé que amas este trabajo, pero…» Francisco negó con la cabeza, interrumpiéndola con un gesto amable. «No te preocupes por mí, Lucía. Este jardín es mi vida. Y además», añadió con una sonrisa triste, «sabes que no podemos permitirnos el lujo de la jubilación ahora, no con las deudas que aún tenemos que pagar». Lucía sintió un nudo en el corazón. Las deudas, siempre las deudas. Resultado de años de tratamientos médicos para su madre, que había fallecido hacía 5 años, víctima de una enfermedad prolongada. Aunque con el salario de Francisco y lo que Lucía ganaba dando clases particulares de biología, apenas lograban mantener las cuentas al día. «Podría buscar otro trabajo», sugirió Lucía no por primera vez. «Algo a tiempo completo. Con mi título de biología estoy segura de que…» «Ni lo pienses», fue firme Francisco. «Ya trabajas demasiado con las clases. Y sé cuánto te encanta venir aquí a ayudarme. No voy a permitir que sacrifiques tus sueños por mí». Lucía quería discutir, decirle que cuidar de él era su sueño, que no le importaba trabajar más, hacer lo que fuera necesario para asegurar que tuviera una vejez tranquila. Pero conocía bien a su padre. Su terquedad era tan fuerte como su amor por las plantas. Volvieron al trabajo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lucía adoraba esos momentos en el jardín. Allí, lejos del mundo frenético de fuera, se sentía en paz. Las plantas no juzgaban, no exigían, solo crecían a su propio ritmo, respondiendo al cuidado y al amor que recibían. Mientras podaba algunos rosales, Lucía dejó que su mente vagara. Recordó a su madre, tan amable y cariñosa, siempre con una sonrisa en el rostro incluso en los días más difíciles de su enfermedad. Fue ella quien le enseñó a Lucía a ver belleza en todas las cosas, a encontrar alegría en los pequeños momentos. «La vida es como un jardín, mi amor», solía decirle su madre. «A veces encuentras espinas, pero si tienes paciencia y cuidado, siempre habrá flores que cosechar». Lucía vivía por esas palabras. Incluso con todas las dificultades, se esforzaba por mantener el optimismo, por ver el lado bueno en cada situación. Era esa actitud la que la hacía querida por todos los que la conocían, desde los otros empleados de la empresa hasta los alumnos a los que daba clases. De repente, un movimiento en la ventana del último piso del edificio llamó su atención. Por un breve momento, Lucía tuvo la impresión de ver a alguien observándola, pero cuando miró de nuevo la ventana estaba vacía. «Debe ser el señor Martínez», comentó Francisco, notando la mirada de su hija. «Suele quedarse hasta tarde en la oficina». Lucía asintió.
sintiendo una punzada de curiosidad. Alejandro Martínez, el joven y poderoso CEO de las empresas. Martínez era casi una figura mítica para los empleados. Pocos lo veían en persona, y las historias sobre su frialdad y eficiencia eran legendarias. «Parece tan solitario», murmuró Lucía, más para sí misma que para su padre. Francisco se encogió de hombros. «Los ricos tienen sus propios problemas, hija. No nos corresponde juzgar». Lucía estuvo de acuerdo, pero no pudo evitar sentir una punzada de compasión. Se imaginaba cómo sería vivir en ese mundo de negocios, siempre bajo presión, sin tiempo para apreciar las cosas simples de la vida. El resto de la tarde pasó rápidamente, con padre e hija trabajando en armonía, preparando el jardín para el día siguiente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Lucía se despidió de su padre con un beso cariñoso. «No te esfuerces demasiado, papá. ¿Prometes?». Francisco sonrió, acariciando el rostro de su hija con ternura. «Lo prometo, mi flor. Ahora vete, no quiero que pierdas el autobús». Lucía asintió, tomó su bolso y lanzó una última mirada al jardín. Fue entonces cuando notó a un hombre de traje caminando hacia ella. Su corazón dio un salto al reconocer a Alejandro Martínez. El empresario se acercó con pasos firmes, su rostro una máscara de impasibilidad. «Señorita García». Su voz era profunda y controlada. «¿Sí?», tartamudeó Lucía, sorprendida de que él supiera su nombre. «Me gustaría hablar con usted un momento. Es sobre un asunto de extrema importancia». Lucía lanzó una mirada confusa a su padre, que parecía tan sorprendido como ella. Francisco hizo ademán de acercarse, pero Alejandro levantó la mano en un gesto de detención. «A solas, si es posible», añadió. Su tono no dejaba margen para discusión. Con el corazón acelerado y 1000 preguntas dando vueltas en su mente, Lucía asintió con vacilación. «Claro, señor Martínez». Mientras seguía al imponente empresario hacia un rincón más reservado del jardín, Lucía no podía imaginar qué podría querer él con ella. Poco sabía que estaba a punto de recibir una propuesta que cambiaría por completo el rumbo de su vida. El corazón de Lucía latía acelerado mientras seguía a Alejandro Martínez hacia un rincón más aislado del jardín. El perfume de las rosas que tanto amaba ahora parecía casi sofocante, mezclándose con la costosa fragancia de la colonia del empresario. Se detuvieron cerca de un banco de piedra, rodeado por arbustos bien podados que ofrecían cierta privacidad. Alejandro se volvió para mirarla fijamente, sus ojos fríos estudiando cada detalle del rostro de la joven. Lucía se sintió expuesta, como si estuviera siendo evaluada. Instintivamente, se alisó su vestido sencillo, de repente consciente de las manchas de tierra en sus manos. «Señorita García», comenzó Alejandro, su voz controlada y profesional, «tengo una propuesta para usted, una propuesta que puede cambiar significativamente su vida y la de su padre». Lucía parpadeó confundida. «¿Una propuesta, señor Martínez? Yo no entiendo». «Si es sobre el jardín, mi padre». «No se trata del jardín», la interrumpió Alejandro, con un leve toque de impaciencia en su voz. «Se trata de un acuerdo, un contrato, si lo prefiere, de naturaleza personal». El ceño de Lucía se frunció. «¿Personal? Pero apenas nos conocemos, señor Martínez. Yo solo soy la hija del jardinero». Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Alejandro. «Exactamente por eso le hago esta propuesta, señorita García. Su simplicidad es precisamente lo que busco». Lucía sintió una punzada de indignación ante la palabra simplicidad, pero la curiosidad pudo más. «¿Y cuál sería esa propuesta, señor Martínez?». Alejandro respiró hondo, como si se estuviera preparando para cerrar un gran negocio. «Matrimonio, señorita García. Le propongo que se case conmigo». El mundo pareció girar alrededor de Lucía. Ella se apoyó en el banco de piedra, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «¿Casamiento?», tartamudeó, segura de que había entendido mal. «Usted debe estar bromeando». «Nunca bromeo con los negocios, señorita García», respondió Alejandro, su voz fría como el hielo.
Y eso es exactamente de lo que se trata, un negocio, un arreglo mutuamente beneficioso. Lucía sacudió la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos. Pero, ¿por qué? Usted es rico, poderoso. Podría casarse con cualquiera. ¿Por qué yo? Alejandro dio unos pasos por el jardín, con las manos en los bolsillos de su costoso traje. Mis motivos son míos, señorita García. Lo que necesita saber es que este matrimonio sería temporal. 1 año, como máximo. Durante ese tiempo viviría en la mansión Martínez, aparecería en eventos sociales conmigo, desempeñaría el papel de esposa dedicada ante el mundo exterior. Lucía lo miró boquiabierta. ¿Y qué gano yo con esto? Un brillo calculador apareció en los ojos de Alejandro. Dinero, señorita García. Suficiente para pagar todas las deudas de su padre, asegurar su jubilación cómoda y aún le sobraría para que pueda cumplir sus sueños. Estudiar, viajar, lo que quiera. El corazón de Lucía se aceleró. La idea de liberar a su padre de las deudas, de verlo finalmente descansar sin preocupaciones, era tentador, más de lo que le gustaría admitir. ¿Y después del año?, preguntó, su voz casi un susurro. Nos divorciaremos discretamente. Usted se quedará con el dinero, por supuesto, y podrá seguir su vida como mejor le parezca. Todo lo que pido es discreción absoluta sobre la naturaleza de nuestro arreglo. Lucía cerró los ojos, sintiéndose mareada. Era una locura, por supuesto que lo era, casarse con un extraño, fingir un amor que no existía, iba en contra de todo en lo que creía. Pero entonces pensó en su padre, en las noches en que lo escuchaba toser, en las arrugas de preocupación que se profundizaban en su rostro con cada factura que llegaba. ¿Por qué debería creer que usted cumplirá su parte?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Alejandro levantó una ceja, pareciendo casi impresionado. Soy un hombre de negocios, señorita García. Mi palabra es mi bien más valioso. Redactaré un contrato, si lo prefiere, especificando todos los términos. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Yo necesito pensarlo, necesito hablar con mi padre. Comprensible, asintió Alejandro, pero necesito una respuesta para mañana. El tiempo es esencial en este negocio. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Lucía. Mi número personal. Llámame en cuanto tengas una decisión. Con eso se dio la vuelta y regresó al edificio, dejando a Lucía sola en el jardín, con la tarjeta pesando en su mano como si estuviera hecha de plomo. Durante largos minutos, Lucía permaneció inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. El sol ya se había puesto por completo y las primeras estrellas comenzaban a puntear el cielo oscurecido. El jardín, su refugio, ahora parecía extraño y ajeno. Con pasos temblorosos, caminó de regreso hacia donde su padre la esperaba. Su rostro una máscara de preocupación. «Lucía, ¿qué pasó? ¿Qué quería el señor Martínez?». Lucía abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar algo que ella misma apenas comprendía? ¿Cómo decirle a su padre que tenía la oportunidad de resolver todos sus problemas, pero al costo de su propia libertad? «Papá», comenzó ella con la voz ligeramente temblorosa, «creo que necesitamos hablar. Es algo importante». El camino a casa nunca pareció tan largo. En el autobús abarrotado, Lucía se aferró a su bolso como si fuera un salvavidas, la tarjeta de Alejandro ardiendo en su bolsillo. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas. Al llegar al pequeño apartamento que compartían, Lucía y Francisco se sentaron a la mesa de la cocina. La habitación estrecha, con sus muebles desgastados y paredes descascaradas, nunca pareció tan acogedora, y al mismo tiempo tan asfixiante para Lucía. Con el corazón en la garganta, comenzó a contarle a su padre sobre la propuesta de Alejandro. Vio cómo los ojos de Francisco se abrían de par en par por el shock, luego se estrechaban en desconfianza y finalmente se llenaban de una mezcla de miedo y esperanza. «No, Lucía», dijo Francisco con firmeza cuando ella terminó. «Es una locura.
No puedo permitir que sacrifiques tu vida así por mi culpa. Lucía tomó las manos callosas de su padre entre las suyas. Pero papá, piénsalo bien, todas nuestras deudas pagadas. Podrías jubilarte, cuidar de tu salud, y es solo por un año. Francisco negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Un año es demasiado tiempo para vivir una mentira, mi flor, y ese hombre es frío, calculador. ¿Cómo puedo confiar en que no te hará daño? Lucía tragó saliva, las dudas que ella misma tenía resonando en las palabras de su padre. Pero entonces sus ojos se posaron en la pila de facturas sobre la mesa, en los frascos de medicamentos que Francisco a veces dejaba de tomar para ahorrar. «Papá», dijo suavemente, «toda mi vida te has ocupado de mí. Me protegiste, me diste todo lo que pudiste. Ahora es mi turno de cuidar de ti». Francisco abrió la boca para protestar, pero Lucía continuó. «No tomaré ninguna decisión sin pensarlo bien, lo prometo, pero creo que al menos debemos considerarlo». El silencio cayó sobre la pequeña cocina, pesado y opresivo. Padre e hija se quedaron allí, manos entrelazadas, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Horas después, acostada en su cama estrecha, Lucía miraba al techo, el sueño eludiéndola por completo. La tarjeta de Alejandro estaba sobre la mesilla de noche. Los números impresos en ella parecían brillar en la oscuridad. Casarse con un extraño, vivir una mentira, entrar en un mundo de lujo y poder que apenas podía imaginar. Era aterrador, era una locura. Pero entonces pensó en su padre, en cómo merecía descanso y comodidad después de una vida de trabajo duro. Pensó en las oportunidades que el dinero podría traer, no solo para ella, sino para ayudar a otros. Con un suspiro tembloroso, Lucía extendió la mano y tomó el teléfono. Sus manos temblaban mientras tecleaba el mensaje. «Señor Martínez, aquí Lucía García. Me gustaría hablar más sobre su propuesta. ¿Podemos reunirnos mañana?» Lo envió antes de que pudiera cambiar de idea y dejó caer el teléfono en la cama. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Afuera, la luna brillaba sobre el cielo de Madrid, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz plateada. Y Lucía, la sencilla hija del jardinero, estaba a punto de dar el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Mañana llegó demasiado rápido para Lucía. Apenas había cerrado los ojos cuando el despertador sonó, anunciando el comienzo de un día que prometía cambiar su vida para siempre. Con movimientos mecánicos, se levantó y se vistió, optando por un vestido simple pero elegante, lo mejor que tenía en su modesto armario. Al entrar en la cocina, encontró a su padre ya despierto, las ojeras profundas delatando una noche tan mal dormida como la suya. Francisco la miró con una mezcla de preocupación y resignación. «¿Estás segura de esto, mi flor?», preguntó él, su voz ronca de cansancio. Lucía forzó una sonrisa, tratando de parecer más segura de lo que se sentía. «Tengo que al menos escuchar lo que tiene que decir, papá. No significa que vaya a aceptar». Francisco asintió lentamente, tomando las manos de su hija entre las suyas. «Solo quiero que sepas que, no importa lo que decidas, te apoyo. Tu felicidad es lo más importante. Para mí». Las palabras de su padre casi hicieron que Lucía se echara atrás en ese mismo momento. Pero recordó las cuentas, las deudas, la tos que escuchaba durante la noche. Con un beso cariñoso en la mejilla de su padre, salió, el corazón pesado, pero decidido. El trayecto hasta las empresas Martínez pareció más corto que nunca. Antes de darse cuenta, Lucía estaba frente al imponente edificio, su reflejo distorsionado en las ventanas espejadas. Respiró hondo, se ajustó el vestido una última vez y entró. En la recepción, una mujer elegante la esperaba. «Señorita García, el señor Martínez la espera en su oficina. Por favor, sígame». El ascensor subió suavemente hasta el último piso, cada piso pasado aumentando la ansiedad de Lucía. Cuando las puertas se abrieron, fue conducida por un pasillo silencioso hasta una gran puerta de madera tallada. «Puede pasar»,
dijo la recepcionista con una sonrisa profesional antes de retirarse. Con el corazón acelerado, Lucía golpeó ligeramente la puerta y entró. El despacho de Alejandro Martínez era exactamente como ella imaginaba, espacioso, elegante y frío. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, recordando a todos quién estaba en la cima. Alejandro estaba de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos de su impecable traje. «Señorita García», se giró, su rostro una máscara de neutralidad. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Lucía se acomodó en una de las sillas frente al imponente escritorio de caoba, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en aquel ambiente. Alejandro se sentó al otro lado, sus ojos estudiando a Lucía con una intensidad que la hizo moverse incómodamente. «Entonces», comenzó, «debo asumir que está considerando mi propuesta». Lucía asintió lentamente. «Sí, pero tengo muchas dudas, señor Martínez, muchas preocupaciones». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Alejandro, pero no llegó a sus ojos. «Comprensible. ¿Qué tal si comenzamos por los términos del acuerdo?» Abrió un cajón y sacó un documento, colocándolo sobre la mesa entre ellos. «Este es el contrato que mencioné. Estipula todos los términos de nuestro arreglo». Lucía tomó el documento con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las páginas. Términos legales y cláusulas complejas bailaban ante sus ojos, pero algunas frases destacaban: duración de 1 año, apariencias públicas, compensación financiera. «Como puede ver», continuó Alejandro, su voz fría y profesional, «el contrato establece que nuestro matrimonio durará exactamente 1 año. Durante ese periodo, usted vivirá en la mansión Martínez y me acompañará en eventos sociales y corporativos cuando sea necesario. A cambio, todas las deudas de su padre serán saldadas de inmediato y usted recibirá una generosa compensación financiera al final del contrato». Lucía tragó en seco, la realidad de la situación golpeándola con toda su fuerza. «¿Y qué hay de la intimidad?», preguntó, sintiendo su rostro arder de vergüenza. Alejandro levantó una ceja. «No habrá ninguna, señorita García. Este es un acuerdo puramente comercial. Tendremos habitaciones separadas y nuestras vidas personales permanecerán exactamente así, personales». Una mezcla de alivio y, sorprendentemente, una punzada de decepción atravesó el pecho de Lucía. Movió la cabeza apartando esos pensamientos confusos. «¿Y después del año, qué sucede?» «Nos divorciaremos discretamente», respondió Alejandro sin vacilar. «Usted será libre de seguir su vida como mejor le parezca, con recursos financieros suficientes para cumplir sus sueños. Todo lo que pido es discreción absoluta sobre la naturaleza de nuestro arreglo». Lucía guardó silencio durante largos momentos, sus ojos volviendo al contrato en sus manos. Era surrealista, toda su vida resumida en un documento legal, 1 año de su existencia convertido en una transacción comercial. «¿Por qué yo?», finalmente preguntó, levantando la mirada para enfrentarse a Alejandro. «De todas las personas, ¿por qué eligió a la hija del jardinero?». Por primera vez Alejandro pareció vacilar. Algo pasó por sus ojos, tan rápido que Lucía casi lo perdió. Una sombra de ¿qué? Vulnerabilidad, pero rápidamente la máscara de indiferencia volvió a aparecer. «Simplicidad, señorita García. Usted no tiene conexiones en el mundo corporativo, no entiende los juegos de poder que impregnan mi círculo social. Eso la hace conveniente». Las palabras eran frías, casi crueles, pero Lucía percibió algo más detrás de ellas. ¿Una soledad, tal vez? ¿Una profunda desconfianza hacia el mundo que la rodeaba? Ella respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Y si me enamoro de otra persona durante este año? Alejandro se encogió de hombros, un gesto calculadamente casual. «El contrato no prohíbe relaciones discretas, siempre y cuando no interfieran en nuestras apariciones públicas o generen escándalos». Lucía asintió lentamente, sintiendo un nudo en su garganta. Todo era tan frío, tan calculado. Así vivía la gente rica, convirtiendo incluso el amor en una ecuación comercial.
Necesito un tiempo para pensar, finalmente dijo, para hablar con mi padre, para... Lo entiendo, la interrumpió Alejandro, su voz suave pero firme. Pero el tiempo es esencial, señorita García. Necesito una respuesta antes de que termine el día. Lucía se levantó, sintiéndose mareada. El mundo parecía girar a su alrededor, las implicaciones de su decisión pesando sobre sus hombros como una tonelada de ladrillos. Cuando llegó a la puerta, la voz de Alejandro la detuvo. «Señorita García». Ella se volvió, encontrando de nuevo aquellos ojos fríos. «Sé que parece aterrador», dijo, y por un momento Lucía pensó ver un destello de comprensión, empatía, pero piense en los beneficios, en la seguridad que esto le traerá a su padre, en las oportunidades que se abrirán para usted. Lucía asintió mecánicamente y salió. Sus piernas temblaban mientras caminaba por el pasillo. En el ascensor, sola, finalmente dejó caer las lágrimas, lágrimas de miedo, de duda, de una extraña mezcla de esperanza y desesperación. El resto del día pasó como una neblina. Lucía vagó por los jardines de la empresa, su refugio, tratando de encontrar claridad entre las flores que tanto amaba. Llamó a su padre, explicándole los términos del contrato, escuchando su voz llena de preocupación y amor. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid con tonos naranjas y rosados, Lucía se encontró nuevamente frente al edificio de las empresas Martínez. Su corazón latía descontroladamente, sus manos sudaban. Con pasos vacilantes, entró en el vestíbulo y se dirigió a la recepcionista. «Por favor», su voz tembló, «¿podría informar al señor Martínez que Lucía García está aquí? Yo tengo una respuesta para él». Mientras esperaba, Lucía cerró los ojos, respirando hondo. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «La vida es como un jardín, mi amor. A veces encuentras espinas, pero si tienes paciencia y cuidado, siempre habrá flores para recoger». Solo esperaba que, en el extraño y desconocido jardín en el que estaba a punto de entrar, pudiera encontrar algunas flores entre las espinas que sin duda la esperaban. El ascensor se abrió y Alejandro Martínez salió, su rostro una máscara de expectativa controlada. «Señorita García», dijo, con voz baja. «¿Su decisión?» Lucía respiró hondo una última vez, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Con una voz que no parecía la suya, respondió: «Acepto, señor Martínez, me casaré con usted». Los días que siguieron a la decisión de Lucía pasaron en un torbellino de actividad y emociones conflictivas. Tan pronto como dijo sí a Alejandro, los engranajes del Imperio Martínez comenzaron a girar con una eficiencia aterradora. A la mañana siguiente, Lucía se sorprendió con la llegada de un equipo de abogados y asesores a su modesta casa. Trajeron una pila de documentos para firmar, cada página sellando un poco más el acuerdo que cambiaría su vida. «Estos son los papeles para la liquidación de las deudas de su padre», explicó una abogada de voz suave, pero mirada penetrante. «Y este es el contrato de confidencialidad que tanto usted como su padre deben firmar». Lucía miró a Francisco, que estaba sentado a su lado, su rostro una mezcla de preocupación y culpa. Apretó la mano de su hija, un gesto silencioso de apoyo y amor. «Está bien, papá», susurró Lucía forzando una sonrisa. «Es lo mejor para los dos». Con manos temblorosas, firmaron documento tras documento. Cada firma parecía sellar un poco más el destino de Lucía, alejándola de la vida sencilla que conocía y lanzándola a un mundo desconocido e intimidante. En los días siguientes, la vida de Lucía se transformó en un remolino de preparativos. Un equipo de estilistas invadió su pequeño cuarto, trayendo consigo una profusión de ropa, zapatos y accesorios que costaban más de lo que ella jamás había soñado poseer. «El guardarropa de una Martínez debe estar a la altura del nombre», declaró la estilista principal, una mujer elegante de mirada crítica. «Vamos a tener que rehacer todo tu look, querida». Lucía se encontró probando vestidos de diseñador, zapatos de tacón vertiginoso y joyas que brillaban con un esplendor casi cegador.
Cada pieza parecía alejarla un poco más de quien era, transformándola en la imagen de lo que una señora Martínez debería ser. Entre pruebas de ropa y sesiones de maquillaje, Lucía intentaba procesar la rapidez con la que su vida estaba cambiando. En solo una semana, pasaría de ser una simple profesora particular e hija de jardinero a la esposa de uno de los hombres más poderosos de Madrid. Las noches eran los momentos más difíciles. Acostada en su cama de soltera, que pronto cambiaría por una suite lujosa en la mansión Martínez, Lucía dejaba que las lágrimas corrieran libremente. Lágrimas de miedo por lo desconocido, de culpa por dejar a su padre, de una extraña mezcla de emoción y terror por el futuro que la esperaba. Una tarde, mientras organizaba las pocas cosas personales que llevaría a su nueva vida, Lucía se sorprendió con un suave golpe en la puerta de su habitación. Era Francisco, los ojos rojos e hinchados sosteniendo algo en sus manos callosas. «Lucía, mi flor», comenzó con la voz entrecortada, «yo quería darte esto». Extendió un pequeño paquete y Lucía lo abrió con cuidado. Dentro había un delicado collar de plata con un colgante en forma de flor. «Era de tu madre», explicó Francisco, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro arrugado. «Ella quería que lo usaras el día de tu boda». Lucía sintió que el corazón se le apretaba. Abrazó a su padre con fuerza, las lágrimas de ambos mezclándose. «Oh, papá», sollozó, «lo siento tanto. Desearía que fuera diferente, que...». Francisco la apartó suavemente, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. «No, mi flor, no te disculpes. Lo estás haciendo por nosotros, lo sé, pero prométeme una cosa». Lucía asintió, incapaz de hablar. «Promete que no te perderás en este nuevo mundo, que seguirás siendo mi Lucía, mi florecita, que siempre ve lo mejor en las personas y en las situaciones». «Te lo prometo, papá», susurró Lucía, apretando el collar contra su pecho. «Te lo prometo». Los días siguientes pasaron en un borrón de preparativos finales. La ceremonia sería pequeña y discreta, solo con la presencia de algunos ejecutivos de las empresas Martínez y, por supuesto, Francisco. Alejandro había dejado claro que quería mantener el evento lejos de los ojos de la prensa, al menos por ahora. La víspera de la boda, Lucía estaba en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín que siempre había sido su refugio. Las flores que ella y su padre habían cultivado con tanto amor parecían saludarla, como si se despidieran. Un sonido suave la sacó de sus pensamientos. Era su teléfono, vibrando con un mensaje. Para su sorpresa, era de Alejandro. «Espero que estés lista para mañana. Recuerda, la puntualidad es esencial. El coche te recogerá a las 9 en punto». Lucía releyó el mensaje varias veces. Tan frío, tan impersonal. Así sería su vida. De ahora en adelante, casada con un hombre que la veía como nada más que una transacción comercial, con un suspiro pesado se acostó, el collar de su madre firmemente en su mano. Mañana se convertiría en Lucía Martínez. La idea parecía surrealista, como si estuviera a punto de entrar en un sueño, o tal vez una pesadilla, mientras el sueño finalmente la envolvía. Lucía no podía imaginar los desafíos, las sorpresas y las emociones que la esperaban en su nueva vida. El matrimonio sería solo el comienzo de un viaje, que pondría a prueba su fuerza, su valentía y, sobre todo, su corazón. La mañana de la boda llegó con una claridad deslumbrante. Lucía se despertó incluso antes de que sonara el despertador, su estómago hecho un nudo de nerviosismo y anticipación. Se levantó lentamente, como si cada movimiento la acercara a un destino inevitable. Se miró en el espejo, observando el rostro que pronto sería conocido como el de la señora Martínez. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían ensombrecidos por la aprensión. Pero también había una determinación allí, una fuerza que no sabía que poseía. «Puedes hacerlo, Lucía», susurró a su reflejo. «Por ti, por papá, por un futuro mejor». A las 8:45, vestida con un elegante pero discreto vestido blanco, Lucía bajó las escaleras de su casa por última vez como una García. Francisco la esperaba en la sala, vestido con su mejor traje, los ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza.
Mi flor, dijo con la voz entrecortada, estás preciosa. Lucía lo abrazó fuerte, sintiendo el olor familiar a tierra y amor que siempre asociaría con su padre. Gracias, papá, por todo. El sonido de un claxon rompió el momento. El coche había llegado. Era hora. Con una última mirada a la casa que siempre había sido su hogar, Lucía salió, Francisco a su lado. El conductor, un hombre de mediana edad con expresión neutra, abrió la puerta del lujoso coche. Mientras el vehículo se alejaba, llevándola hacia su nuevo destino, Lucía miró por la ventana, viendo su vida pasada quedarse atrás. Las calles familiares del barrio dieron paso a avenidas más amplias, edificios más altos. Era como si estuviera cruzando no solo la ciudad, sino entrando en un mundo completamente nuevo. El coche finalmente se detuvo frente a un imponente edificio en el centro de la ciudad. Era allí, en aquella lujosa notaría, donde su vida cambiaría para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía salió del coche, su padre a su lado. Respiró hondo, apretó el collar de su madre que llevaba en el cuello y dio el primer paso hacia su futuro. Alejandro Martínez la esperaba en lo alto de la escalinata, su traje impecable y expresión inescrutable. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le depararía el destino en esta nueva vida? El interior de la notaría era un estudio en opulencia discreta. Mármol pulido, madera noble y detalles en oro creaban una atmósfera de riqueza contenida, tan diferente del mundo al que Lucía estaba acostumbrada. Sintió las miradas curiosas de los pocos presentes, ejecutivos de alto nivel de las empresas Martínez y sus acompañantes, evaluándola, juzgándola. Alejandro estaba a su lado, una presencia imponente y distante. No sonreía, pero sus ojos ocasionalmente se volvían hacia Lucía, como si estuviera verificando que aún estaba allí, que no había desistido en el último momento. La ceremonia fue breve y formal. El juez, un hombre de mediana edad con expresión aburrida, recitó las palabras de rigor sin emoción. Cuando llegó el momento de decir sí, Lucía sintió que se le secaba la garganta. Por un instante, todo pareció irreal, como si estuviera viendo una película de su propia vida. Sí, finalmente dijo, su voz apenas un susurro. Sí, respondió Alejandro, su tono firme y controlado. Los anillos fueron intercambiados, anillos de oro blanco simples, pero visiblemente caros. Lucía notó que la mano de Alejandro tembló ligeramente al colocar el anillo en su dedo, un destello de nerviosismo. Imposible, pensó. Alejandro Martínez no se ponía nervioso. Con la firma de los papeles estaba hecho. Lucía García ahora era oficialmente Lucía Martínez. La recepción que siguió fue tan contenida como la ceremonia. En un salón privado de un lujoso hotel cercano, los invitados se reunieron para un almuerzo elegante. Lucía se encontró rodeada de personas cuyos nombres apenas recordaba, todas sonriendo educadamente, pero con miradas que variaban entre la curiosidad y la desconfianza. Entonces, señora Martínez, una mujer elegante se acercó, su sonrisa sin llegar a los ojos. ¿Cómo se siente siendo la nueva incorporación a la familia? Lucía tragó en seco, sintiendo el peso del nuevo apellido. Es un honor, respondió, intentando sonar segura. Estoy ansiosa por conocerlos mejor a todos. La mujer rió un sonido artificial. Oh, querida, estoy segura de que sí. Será interesante ver cómo te adaptas. Antes de que Lucía pudiera responder, sintió una mano en su espalda. Era Alejandro, su toque sorprendentemente gentil. Veo que ya conociste a mi tía, señora Martínez, dijo su voz neutra. Espero que te estén recibiendo bien. La tía de Alejandro sonrió de nuevo, esta vez con un toque de desafío. Claro, querido, estamos todos encantados con tu elección. Con un gesto ella se alejó, dejando a Lucía con una sensación incómoda. Alejandro se inclinó, susurrando en su oído. No te preocupes por ella, ni por ninguno de ellos. Recuerda nuestro acuerdo. Lucía asintió, agradecida por la intervención,
pero al mismo tiempo consciente de la frialdad en sus palabras. Era un recordatorio de que, por mucho que pareciera un cuento de hadas distorsionado, este era un acuerdo de negocios. El resto de la tarde pasó en un borrón de rostros sonrientes y conversaciones superficiales. Lucía se esforzó por mantener la compostura, por sonreír y actuar como si perteneciera a ese mundo, pero con cada minuto se sentía más y más como una impostora. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Alejandro anunció que era hora de partir. Lucía se despidió de su padre con un abrazo fuerte, las lágrimas que había contenido todo el día finalmente amenazando con caer. «Sé fuerte, mi flor», Francisco susurró. «Recuerda quién eres». Con una última mirada hacia atrás, Lucía siguió a Alejandro hasta la limusina que los esperaba. Mientras el coche se deslizaba por las calles de Madrid, ella observaba cómo la ciudad cambiaba. Los edificios se espaciaban más, las calles se llenaban de árboles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el coche se detuvo frente a una imponente puerta. Con un suave zumbido, la puerta se abrió, revelando una avenida bordeada por árboles centenarios. La mansión Martínez apareció ante ellos, una construcción majestuosa que parecía sacada de una película. Lucía sintió que le faltaba el aliento. Esta sería su nueva casa. Alejandro bajó del coche primero, extendiendo la mano para ayudarla. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Lucía pensó ver algo. Vacilación, preocupación, en sus ojos. Pero pasó tan rápido que creyó haberlo imaginado. «Bienvenida a tu nueva casa, señora Martínez», dijo Alejandro, con voz neutra. Lucía dio un paso hacia la mansión, sintiendo el peso de su nueva realidad. Las puertas se abrieron, revelando un interior tan lujoso como prometía el exterior. Una fila de empleados los esperaba, todos impecablemente vestidos y con expresiones cuidadosamente neutras. «Esta es doña Carmen, la gobernanta», presentó Alejandro a una señora de mediana edad con expresión severa. «Ella te mostrará tus aposentos y te ayudará a instalarte». Lucía asintió, agradecida de tener a alguien que la guiara en este nuevo mundo. «¿Y dónde estarán tus aposentos?», preguntó con timidez. Alejandro pareció sorprendido por la pregunta. «Al otro lado de la mansión, por supuesto. Recuerda, señora Martínez, este es un arreglo de conveniencia. No hay necesidad de...» «Claro», lo interrumpió Lucía, sintiendo que su rostro ardía de vergüenza. Solos quería saber. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Finalmente Alejandro carraspeó. «Bueno, tengo trabajo que hacer. Siéntase libre de explorar la propiedad. La cena se servirá a las 20 horas, si desea acompañarme». Con eso, se dio la vuelta y desapareció por un pasillo, dejando a Lucía sola con doña Carmen y su nueva vida. Mientras seguía a la ama de llaves por los pasillos ornamentados de la mansión, Lucía sentía como si estuviera caminando en un sueño, o tal vez en una pesadilla elaborada. Cada habitación que pasaban era más impresionante que la anterior, decorada con obras de arte que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en varias vidas. Finalmente, llegaron a una puerta doble de madera tallada. Doña Carmen la abrió, revelando una suite más grande que todo el apartamento donde Lucía vivía con su padre. «Sus aposentos, señora», anunció la ama de llaves con una voz profesional y distante. Lucía entró con vacilación, sus ojos recorriendo la lujosa habitación, la cama king size con sábanas de seda, el armario del tamaño de su antiguo dormitorio, el baño de mármol con una bañera que más bien parecía una piscina. «Sus cosas ya han sido traídas y organizadas», continuó doña Carmen. «Si necesita algo, solo tiene que llamar. El interfono está al lado de la cama». Lucía asintió, sintiéndose pequeña y perdida en aquel espacio inmenso. «Gracias, doña Carmen». La ama de llaves hizo ademán de salir, pero se detuvo en la puerta, volviéndose con una expresión ligeramente más suave. «Señora, sé que debe sentirse abrumada. Si necesita cualquier cosa, estoy a su disposición». Con una pequeña sonrisa de gratitud, Lucía vio cómo la puerta se cerraba, dejándola sola en su nuevo mundo. Finalmente, a solas,
Lucía dejó que las lágrimas que había contenido todo el día corrieran libremente. Se sentó al borde de la enorme cama, sintiéndose más sola que nunca. Sus ojos se posaron sobre su maleta sencilla, que parecía fuera de lugar entre tanto lujo. Con manos temblorosas la abrió, buscando algo familiar, algo que le recordara quién era. En el fondo de la maleta encontró un pequeño jarrón con una planta de orquídea, la misma que había florecido en el jardín de la empresa días atrás. Su padre debió haberla puesto allí como una sorpresa. Lucía abrazó el jarrón, las lágrimas ahora de gratitud. Era un pedacito de su mundo, un recordatorio de quién era y de dónde venía. Colocó la orquídea en la mesita de noche, un toque de vida y sencillez en medio del lujo opresivo. Mirando la delicada flor, Lucía se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que sucediera, no importaba cuán difícil fuera este nuevo mundo. Ella no perdería su esencia. Como la orquídea, encontraría la manera de florecer, incluso en 1900, el entorno más improbable. Con un suspiro profundo, Lucía se levantó. Tenía una cena para prepararse y una nueva vida que enfrentar. El futuro era incierto, pero estaba decidida a afrontarlo con la cabeza en alto. La cena en la mansión Martínez era una ocasión formal, incluso cuando solo estaban presentes Alejandro y Lucía. El comedor, con su lámpara de cristal y cubiertos de plata, parecía demasiado grande para solo 2 personas. Lucía entró con vacilación, vistiendo uno de los nuevos vestidos que habían sido elegidos para ella, un modelo elegante en tonos azules que resaltaban sus ojos. Alejandro ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, su mirada recorriendo rápidamente el periódico financiero que sostenía. «Buenas noches», dijo Lucía suavemente, llamando su atención. Alejandro levantó la vista, y por un momento, Lucía pensó ver un destello de algo en su mirada. Sorpresa, admiración, pero pronto su expresión volvió a la neutralidad habitual. «Buenas noches, señora Martínez», respondió doblando el periódico y dejándolo a un lado. «Espero que se haya instalado adecuadamente». Lucía asintió, sentándose en la silla que un mayordomo le acercó en silencio. «Sí, gracias». La suite es impresionante. Un silencio incómodo cayó sobre ellos mientras se servía el primer plato. Una sopa de espárragos que parecía más una obra de arte que comida. Lucía probó con hesitación, sorprendida por el sabor delicado. Entonces, comenzó Alejandro, con voz controlada. «Creo que debemos discutir algunos detalles prácticos de nuestro acuerdo». Lucía tragó en seco asintiendo. «Claro. Como sabes, habrá eventos sociales y corporativos a los que deberás acompañarme», continuó como si estuviera discutiendo una estrategia de negocios. «Doña Carmen te ayudará con la etiqueta y el protocolo necesarios. Es crucial que te comportes de manera apropiada para una señora Martínez». Lucía sintió una punzada de irritación por el tono condescendente, pero lo reprimió. «Entiendo, haré lo mejor que pueda». Alejandro la estudió por un momento, como si evaluara su sinceridad. «Bien, también será necesario que perfecciones algunas habilidades. Clases de etiqueta, de baile, quizás incluso de un nuevo idioma. Todo será organizado, por supuesto». Lucía dejó los cubiertos, mirando a Alejandro directamente. «Señor Martínez, Alejandro, entiendo que para ti esto es un acuerdo de negocios, pero yo no soy una de tus empleadas. Soy bueno, legalmente, soy tu esposa. Me gustaría que me trataras con un poco más de humanidad». Por un momento, Alejandro pareció genuinamente sorprendido. Sus ojos se abrieron ligeramente y Lucía creyó ver un leve rubor en sus mejillas. «Yo pido disculpas», dijo finalmente, su voz un poco menos fría. «Tienes razón. No es mi intención tratarte de manera inhumana». Un silencio cayó entre ellos, menos tenso esta vez. Lucía volvió a su sopa, sintiéndose un poco más confiada. «Tal vez», dijo Alejandro después de unos minutos, «podrías contarme un poco sobre ti. Después de todo, vamos a convivir por un año. Sería útil conocerte mejor». Lucía levantó la mirada sorprendida por el interés repentino.
Bueno, ¿qué te gustaría saber? Estudiaste biología, ¿verdad? ¿Qué te atrajo a esa área? Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Lucía por primera vez esa noche. Siempre me ha fascinado la naturaleza, especialmente las plantas. Crecí ayudando a mi padre en los jardines. Bueno, eso despertó una pasión. Hay algo mágico en ver una semilla convertirse en una flor, ¿no crees? Alejandro la observaba con una expresión curiosa, como si estuviera viendo algo nuevo e intrigante. Confieso que nunca he pensado mucho en eso. Mi mundo siempre ha girado en torno a números y estrategias. Bueno, dijo Lucía, sintiéndose más cómoda, tal vez pueda mostrarte un poco de ese mundo. Los jardines aquí son hermosos, pero estoy segura de que podrían ser aún más impresionantes con algunos toques especiales. Por primera vez desde que se conocieron, Lucía vio una sonrisa genuina, aunque pequeña, en los labios de Alejandro. Eso sería interesante. Tal vez podamos dar un paseo por los jardines mañana y puedas mostrarme tus ideas. El resto de la cena transcurrió de manera más natural. Lucía habló sobre sus estudios, sus experiencias dando clases, e incluso compartió algunas historias divertidas de su infancia en el jardín. Para su sorpresa, Alejandro escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas que demostraban un interés genuino. Cuando se sirvió el postre, una elaborada creación de chocolate que parecía casi pecaminosa de tan deliciosa, Lucía se sintió más relajada de lo que había estado en días. «¿Sabes?», dijo, saboreando el último bocado de su dulce, «creo que podemos hacer que esto funcione. No será fácil, pero tal vez podamos ser al menos amigos». Alejandro la miró por un largo momento, su expresión indescifrable. Finalmente asintió levemente. «Tal vez sería agradable». Cuando la cena terminó y se levantaron para retirarse, Lucía sintió un cambio sutil en el aire entre ellos. No era amistad, no todavía, pero había un respeto mutuo naciente, una curiosidad cautelosa. «Buenas noches, Lucía», dijo Alejandro, usando su nombre de pila por primera vez. «Que descanses bien». «Buenas noches, Alejandro», respondió ella con una pequeña sonrisa. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos, Lucía reflexionó sobre la noche. No había sido lo que esperaba, pero de alguna manera parecía un comienzo prometedor. En su habitación, se acercó a la pequeña orquídea en la mesita de noche. Tocó suavemente una de sus pétalos, recordando las palabras de su madre sobre encontrar belleza incluso en los lugares más inesperados. «Tal vez», susurró, «a la flor haya más en este arreglo de lo que imaginaba. Tal vez haya esperanza de algo más». Con ese pensamiento, Lucía se preparó para dormir, sintiéndose por primera vez desde que toda esta locura comenzó, verdaderamente esperanzada sobre el futuro. Al otro lado de la mansión, Alejandro Martínez estaba en su estudio, un vaso de whisky intacto frente a él. Sus pensamientos volvían repetidamente a la cena, a la sonrisa de Lucía, a la pasión en su voz cuando hablaba de plantas y naturaleza. Se sorprendió sonriendo levemente, un gesto tan raro que casi lo asustó. Rápidamente, recomponiendo su expresión neutra, se recordó a sí mismo que esto era solo un negocio, nada más. Pero mientras se preparaba para unas horas más de trabajo, Alejandro no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado, algo para lo que no estaba preparado, pero que, de alguna manera, no parecía tan aterrador como debería. El destino, parecía, tenía sus propios planes para la pareja Martínez, y estaba apenas comenzando a revelar sus cartas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de adaptaciones para Lucía. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos, mientras intentaba encontrar su lugar en este nuevo mundo de lujo y expectativas. Las clases de etiqueta con doña Carmen eran una prueba diaria. La gobernanta, aunque no era cruel, era rigurosa y exigente. «No, señora Martínez», suspiró doña Carmen por 10ª vez esa mañana. «El tenedor de ensalada va en pincetem el exterior. Y por favor mantén los codos fuera de la mesa». Lucía reprimió un suspiro de frustración. «Lo siento, doña Carmen. Es que son tantas reglas». La gobernanta suavizó su expresión por un momento. «Sé que es difícil, señora,
pero créame, dominar estas reglas la ayudará a sentirse más segura en los eventos sociales, y la confianza lo es todo en este mundo. Lucía asintió, decidida, a aprender. No era solo por el acuerdo con Alejandro, sino por ella misma. Quería demostrar que podía adaptarse, que merecía estar allí. Las clases de baile eran otro desafío. 3 veces por semana, un instructor venía a la mansión para enseñarle los pasos del vals, del tango y de otros ritmos que nunca imaginó que necesitaría conocer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Contaba el instructor, guiando a Lucía por el salón. Recuerde, señora Martínez, el baile es como un diálogo silencioso. Debe sentir la música, no solo contar los pasos. Lucía se esforzaba, pero a menudo se sentía torpe y fuera de lugar. Era difícil imaginarse deslizándose con gracia por un salón de baile, especialmente cuando tropezaba con sus propios pies cada 2 pasos. Pero no todo era difícil. Para su sorpresa y deleite, Alejandro había cumplido su promesa de dejarla cuidar de los jardines de la mansión. Todas las mañanas, antes de sus clases y compromisos, Lucía pasaba algunas horas entre las flores y arbustos, sintiéndose verdaderamente en paz por primera vez desde que había llegado allí. Fue durante una de esas mañanas que Alejandro la encontró, arrodillada en la tierra, las manos sucias y una sonrisa radiante en su rostro, mientras plantaba algunos nuevos brotes de rosas. «Veo que te estás divirtiendo», comentó él con una voz sorprendentemente suave. Lucía miró hacia arriba, un poco avergonzada por ser pillada en ese estado desaliñado. «Oh, Alejandro, sí, lo estoy. Espero que no te importe que haya empezado sin consultarte. Es que vi estos brotes en el vivero y...» «No te preocupes», la interrumpió con una pequeña sonrisa en sus labios. «El jardín es tu dominio ahora. Confío en tu criterio». Lucía sintió un calor en el pecho con esas palabras. Confianza. Era algo que no esperaba recibir tan pronto. «Gracias», dijo sinceramente. ¿Quieres ver lo que estoy planeando para este macizo?» Para su sorpresa, Alejandro asintió y se arrodilló a su lado, sin parecer importarle que su costoso traje pudiera ensuciarse. «Entonces, ¿qué tenemos aquí?», preguntó genuinamente interesado. Lucía comenzó a explicar animadamente sobre las diferentes variedades de rosas que estaba plantando, cómo florecerían en épocas diferentes para mantener el jardín colorido todo el año. Alejandro escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas que mostraban que realmente estaba prestando atención. «¿Sabes?», dijo después de un rato, «nunca pensé mucho en los jardines antes. Eran solo parte de la propiedad. Pero viéndolos a través de tus ojos, empiezo a entender el encanto». Lucía sonrió, sintiendo una conexión inesperada con el hombre a su lado. «Es porque las plantas tienen mucho que enseñarnos, Alejandro, sobre paciencia, sobre resiliencia, sobre encontrar belleza incluso en las circunstancias más difíciles». Alejandro la miró de una manera que hizo que su corazón diera un vuelco. Había algo en sus ojos, admiración, curiosidad, que ella nunca había visto antes. «Eres diferente de cualquier persona que haya conocido, Lucía», dijo suavemente. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Lo sacó del bolsillo, su expresión volviendo rápidamente al modo de negocios. «Tengo que atender», dijo levantándose. «Pero gracias por compartir esto conmigo. Fue agradable». Lucía lo observó alejarse, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Había algo cambiando entre ellos, algo sutil pero innegable. Los días continuaron pasando, cada uno trayendo pequeños cambios y descubrimientos. Lucía comenzó a sentirse más cómoda en la mansión, aprendiendo los nombres y las historias de los empleados, descubriendo rincones favoritos para leer o simplemente pensar. Una noche, durante la cena, que ahora se había convertido en un ritual diario para ellos, Alejandro la sorprendió con un anuncio. «Habrá un evento benéfico la próxima semana», dijo, su tono casual, pero sus ojos atentos a su reacción.
sería una buena oportunidad para tu primera aparición pública como señora Martínez. Lucía sintió un frío en el estómago. ¿Un evento? ¿Crees que estoy lista? Alejandro la estudió por un momento antes de responder. Creo que sí, te ha ido bien en las clases y, bueno, creo que tu naturalidad será una ventaja. Ella parpadeó, sorprendida por el elogio inesperado. ¿Mi naturalidad? Sí, asintió Alejandro. Tienes una autenticidad que es refrescante. Creo que la gente responderá bien a eso. Lucía sintió un rubor subir por su cuello. Gracias, murmuró. Haré lo mejor para no decepcionarte. Estoy seguro de que no lo harás, dijo Alejandro, y por primera vez Lucía vio una sonrisa genuina en sus labios. Esa noche, acostada en su enorme cama, Lucía reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas era una simple profesora, hija de un jardinero. Ahora era la señora Martínez, a punto de hacer su debut en la alta sociedad de Madrid. Pero más que eso pensó en Alejandro, en el hombre frío y distante que había conocido al principio y en los pequeños cambios que veía en él cada día. Las sonrisas que se volvían más frecuentes, los momentos de vulnerabilidad que ocasionalmente dejaba traslucir. ¿Qué está pasando entre nosotros?, susurró al cuarto oscuro. La respuesta, por supuesto, no llegó. Pero Lucía se durmió con la sensación de que, fuera lo que estuviera sucediendo entre ella y Alejandro, era algo que ninguno de los dos había previsto cuando firmaron aquel contrato. El destino, parecía, tenía sus propios planes para la pareja Martínez y apenas estaba comenzando a revelarlos. La noche del evento benéfico llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Mientras se preparaba en su habitación, ayudada por un equipo de peluqueros y maquilladores, sentía cómo el nerviosismo crecía en su estómago. El vestido que habían elegido para ella era deslumbrante. Un modelo largo en un tono profundo, de verde esmeralda que resaltaba sus ojos y contrastaba bellamente con su piel. Era más elegante y sofisticado que cualquier cosa que ella hubiera usado en su vida. «Está usted preciosa, señora», dijo María, la joven camarera que se había convertido en una presencia constante y reconfortante para Lucía en las últimas semanas. Lucía sonrió nerviosamente a su reflejo en el espejo. «Gracias, María. Solo espero no hacer el ridículo allá afuera». «Imposible», respondió María con convicción. «La señora tiene una gracia natural que ninguna clase de etiqueta puede enseñar». Esas palabras calentaron el corazón de Lucía, dándole un poco más de confianza. Respiró hondo. Se ajustó el collar que su madre le había dado, la única pieza de su vida anterior que permitió que complementara su look de esta noche, y salió de la habitación. Alejandro la esperaba al pie de la escalera, impecable, que en su smoking. Cuando sus miradas se encontraron, Lucía vio algo que la sorprendió, una expresión de genuina admiración en el rostro generalmente impasible de Alejandro. «Estás deslumbrante», dijo él con una voz un poco más ronca de lo habitual. Lucía sintió que su rostro se calentaba. «Gracias. Tú también estás muy elegante». Alejandro le ofreció su brazo, que ella aceptó con un ligero temblor en las manos. «¿Lista?», preguntó suavemente. «Tan lista como puedo estar», respondió con una sonrisa nerviosa. El trayecto hasta el lugar del evento fue silencioso, pero no incómodo. Lucía notó que Alejandro parecía casi tan tenso como ella, sus dedos tamborileando levemente sobre su rodilla. «¿Estás bien?», preguntó gentilmente. Alejandro pareció sorprendido por la pregunta. «Sí, yo simplemente no soy muy fan de estos eventos. Mucha política, muchas agendas ocultas». Lucía asintió comprensivamente. «Bueno, al menos estaremos juntos en esto, ¿no?». Por un momento, el rostro de Alejandro se suavizó y esbozó una pequeña sonrisa. Cierto. Cuando llegaron al lugar, un suntuoso salón de fiestas en uno de los hoteles más lujosos de Madrid, Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Decenas de fotógrafos esperaban en la entrada, sus flashes destellando sin cesar. «Recuerda», susurró Alejandro mientras
Ayudaba a Lucía a salir del coche. Sonríe, saluda, pero no digas nada. Yo me encargo de las preguntas. Lucía asintió aferrándose al brazo de Alejandro como si fuera su ancla. Los flashes eran cegadores, las voces de los reporteros un ruido indistinto de preguntas y exclamaciones. Señor Martínez, ¿quién? ¿Es su acompañante? ¿Es cierto que se casó en secreto? Señora, ¿cómo se siente siendo la nueva señora Martínez? Alejandro navegó hábilmente entre la multitud, respondiendo algunas preguntas con respuestas vagas y educadas, ignorando otras por completo. Lucía hizo lo posible por mantener una sonrisa en su rostro, aunque por dentro estuviera temblando. Finalmente, llegaron al interior del salón. La vista le quitó el aliento a Lucía. Cientos de personas con trajes de gala, un mar de joyas, brillantes y vestidos deslumbrantes. «Respira», murmuró Alejandro, colocando una mano suavemente en su espalda. «Lo estás haciendo muy bien». Sus palabras la tranquilizaron un poco, y Lucía se permitió relajarse ligeramente. Comenzaron a circular por el salón, Alejandro presentándola a una interminable serie de personas cuyos nombres apenas podía recordar. Para su sorpresa, Lucía descubrió que lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba. Las clases de etiqueta, con doña Carmen, habían demostrado su valor, y logró navegar las conversaciones sociales con una gracia que no sabía que poseía. «Lucía, querida», una voz familiar la llamó. Era la tía de Alejandro, la misma mujer que había hablado con ella en la boda. «Qué encantador verte de nuevo. Estás radiante». El tono de la mujer era dulce, pero Lucía podía sentir el veneno detrás de las palabras. «Gracias, señora». «Ay, por favor, llámame Isabel», respondió la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Después de todo, ahora somos familia, ¿no es así?» Lucía sintió que Alejandro se tensaba a su lado. «Tía Isabel», dijo con voz fría. «Qué bueno verte. Espero que estés disfrutando de la fiesta». «Oh, por supuesto», respondió Isabel sin apartar los ojos de Lucía. «Justo estaba comentando con las chicas lo refrescante que es ver sangre nueva en la familia. Tan pintoresco». Lucía sintió el insulto velado, pero mantuvo la sonrisa en su rostro. «Bueno, me alegra aportar un poco de frescura. Creo que toda familia necesita nuevas perspectivas de vez en cuando, ¿no te parece?» Isabel pareció quedarse sin palabras por un momento, claramente sin esperar una respuesta tan directa. Alejandro, por otro lado, parecía contener una sonrisa. «Si nos disculpas», dijo, guiando a Lucía lejos, «tenemos otros invitados a los que saludar». Tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído de Isabel, Alejandro se volvió hacia Lucía, con una expresión de admiración en su rostro. «Eso fue impresionante. Nunca había visto a alguien dejar a mi tía sin palabras antes». Lucía sintió que el rubor le subía por el cuello. «No debería haber dicho eso. Fue grosero de mi parte». «No», dijo Alejandro, sorprendiéndola con la firmeza en su voz. «Fue perfecto. La pusiste en su lugar sin perder la compostura. Estoy orgulloso de ti». El corazón de Lucía dio un salto con esas palabras. Era la primera vez que Alejandro expresaba orgullo por ella, y la sensación era inesperadamente poderosa. La noche continuó, y Lucía se sintió cada vez más cómoda. Habló con empresarios sobre proyectos de sostenibilidad, discutió arte con coleccionistas, e incluso logró convencer a algunos donantes de aumentar sus contribuciones para la causa benéfica de la noche. En un momento de pausa, mientras Alejandro estaba ocupado con algunos socios, Lucía se encontró sola en uno de los balcones del salón, disfrutando del aire fresco de la noche. Miró la ciudad iluminada abajo, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida. «Un céntimo por tus pensamientos». La voz de Alejandro la sorprendió. Ella se volvió, encontrándolo parado en la puerta del balcón, 2 copas de champán en las manos. Él le ofreció una a ella, que aceptó con una sonrisa, agradecida. «Solo reflexionando», respondió honestamente, «sobre cómo todo ha cambiado tan rápido. Hace unas semanas estaba dando clases particulares y ayudando a mi padre en el jardín. Y ahora estás aquí», completó Alejandro suavemente.
conquistando a todos con tu encanto natural. Lucía rió bajito. No sé si estoy conquistando a alguien, pero gracias por darme esta oportunidad, por confiar en mí. Alejandro la estudió por un largo momento, su expresión suavizándose de una manera que Lucía rara vez veía. Me ha sorprendido esta noche, Lucía, de muchas maneras. Había algo en su voz, en su mirada, que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Por un momento, pareció que el mundo a su alrededor desapareció, dejando solo a los dos allí, bajo las estrellas. El momento se rompió por el sonido de alguien llamando a Alejandro desde dentro del salón. Él parpadeó, como si saliera de un trance, y carraspeó. Debo volver, dijo, su voz un poco ronca. ¿Vienes? Lucía asintió, terminando su champán. Claro, al fin y al cabo somos un equipo, ¿no? Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Lucía nunca había visto antes. Sí, lo somos. Mientras volvían al salón lado a lado, Lucía sintió una ola de emociones conflictivas. Había algo cambiando entre ellos, algo que iba más allá del acuerdo que habían hecho. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. La noche continuó, llena de baile, conversaciones y risas. Y aunque Lucía estaba rodeada por cientos de personas, solo podía concentrarse realmente en una. El hombre a su lado, cuyos ojos parecían encontrarse con los suyos cada vez con más frecuencia, cuyo toque en su espalda parecía durar un poco más de lo necesario. Cuando finalmente dejaron la fiesta, tarde en la noche, había una energía diferente entre ellos, una expectativa, una tensión que no estaba allí antes. En el coche, de camino de regreso a la mansión, Lucía miró a Alejandro y se dio cuenta de que él también la observaba. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego simplemente sonrió suavemente y volvió su mirada hacia la ventana. Lucía hizo lo mismo, su corazón latiendo rápido. No sabía lo que el futuro les deparaba, pero tenía la sensación de que, después de esta noche, nada sería como antes. El destino había lanzado sus dados y el juego apenas comenzaba. Los días que siguieron al baile de caridad trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica entre Lucía y Alejandro. El éxito de la noche parecía haber roto una barrera invisible entre ellos, abriendo el camino para una cercanía que ninguno de los dos había previsto. Las comidas, antes momentos de conversación educada pero distante, ahora se extendían por horas, llenas de discusiones animadas sobre los más variados temas. Lucía descubrió en Alejandro un oyente atento y un debatidor apasionado, especialmente cuando el tema era negocios o política. Una tarde, mientras paseaban por los jardines que Lucía había estado cuidando con tanto cariño, Alejandro la sorprendió con una pregunta inesperada. Lucía, comenzó, su tono cuidadosamente neutro, ¿has pensado en volver a trabajar? Ella dejó de podar un rosal, volviéndose para mirarlo con sorpresa. ¿Trabajar yo? Bueno, asumí que mi papel ahora era ser la señora Martínez a tiempo completo. Alejandro movió la cabeza con una pequeña sonrisa en sus labios. Eso es parte del acuerdo, sí, pero no significa que debas renunciar a tus propios intereses y ambiciones. Lucía sintió una oleada de emoción invadiéndola. Era la primera vez que Alejandro mostraba interés en sus objetivos personales, más allá del papel que ella desempeñaba en su vida. En realidad, admitió, he estado extrañando enseñar, y hay un proyecto de investigación que siempre quise desarrollar sobre el uso de plantas nativas en paisajismo urbano sostenible. Los ojos de Alejandro brillaron con algo que parecía orgullo. Eso suena fascinante y extremadamente relevante considerando las preocupaciones ambientales actuales. Lucía asintió entusiasmada. Exactamente, pero sería difícil compaginar un proyecto así con mis obligaciones actuales. Alejandro guardó silencio por un momento, pareciendo reflexionar sobre algo. Finalmente habló. ¿Y si te dijera que podemos hacer que funcione? ¿Cómo? Las empresas Martínez tienen una división de sostenibilidad que podría beneficiarse de un proyecto como el tuyo, explicó. Podríamos organizar para que lideres una investigación allí,
con toda la flexibilidad necesaria para mantener tus obligaciones sociales. Lucía sintió que su corazón se aceleraba ante la posibilidad. ¿Tú harías eso por mí? Alejandro la miró a los ojos, su expresión sorprendentemente suave. Lucía, nuestro acuerdo no significa que debas dejar de ser quien eres. De hecho, es tu pasión, tu inteligencia lo que hace que nuestra asociación sea convincente. Había algo en la forma en que dijo asociación que hizo que Lucía sintiera un calor extenderse por su pecho. Sonrió genuinamente emocionada. Gracias, Alejandro. Esto significa mucho para mí. Él asintió, pareciendo un poco incómodo con la intensidad del momento. Bueno, vamos a concretar los detalles entonces. Quiero ver este proyecto convertirse en realidad. En los días que siguieron, Lucía se encontró sumergida en un torbellino de actividad. Entre reuniones con el equipo de sostenibilidad de las empresas Martínez, investigaciones en bibliotecas especializadas y visitas a viveros de plantas nativas, apenas tenía tiempo para respirar. Pero estaba feliz, más realizada de lo que se había sentido en mucho tiempo. Alejandro, por su parte, parecía fascinado con su entusiasmo. A menudo la encontraba tarde en la noche en la biblioteca de la mansión, rodeada de libros y notas. No sabía que me había casado con una workaholic, bromeó una noche, entrando en la biblioteca con 2 tazas de té. Lucía rió, aceptando la taza con gratitud. Mira quién habla, el hombre que prácticamente vive en la oficina. Alejandro se sentó a su lado, sus ojos recorriendo las notas esparcidas sobre la mesa. Es diferente ver a alguien tan apasionado por algo más allá de las ganancias y las acciones. Había una nota de tristeza, envidia, en su voz que hizo que Lucía lo mirara más atentamente. ¿Tú no tienes algo así? ¿Algo que te emocione, que te haga querer trabajar hasta altas horas de la noche solo por la alegría de hacerlo? Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, su mirada perdida en la oscuridad más allá de la ventana. Hubo un tiempo, dijo finalmente con voz baja, en el que soñaba con ser arquitecto, construir cosas hermosas, funcionales, que mejoraran la vida de las personas. Lucía sintió que su corazón se apretaba ante la vulnerabilidad inesperada en su voz. ¿Qué pasó? La vida. Se encogió de hombros con una sonrisa triste en sus labios. Expectativas, el imperio familiar que administrar, los sueños de juventud dan paso a las responsabilidades de adulto. Sin pensarlo, Lucía puso su mano sobre la de él. Nunca es tarde para reavivar una pasión, Alejandro. Él miró sus manos unidas, con una expresión compleja en su rostro. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego solo sonrió suavemente. Tal vez tengas razón, pero por ahora cuéntame más sobre tu proyecto. ¿Cómo puedo ayudar? Y así, noche tras noche, se encontraban en la biblioteca. Lucía compartía su entusiasmo y conocimiento, mientras Alejandro ofrecía perspectivas del mundo de los negocios y conexiones que podrían hacer del proyecto una realidad aún mayor. Fue durante una de esas noches que algo cambió sutilmente entre ellos. Lucía estaba explicando animadamente sobre una especie de enredadera nativa que podría ser perfecta para cubrir fachadas de edificios, ayudando en la regulación térmica. Y lo mejor es que atrae colibríes. Imagina, Alejandro, edificios en el centro de Madrid llenos de verde y pájaros. Cuando se volvió hacia él, con el entusiasmo brillando en sus ojos, encontró a Alejandro mirándola con una expresión que nunca antes había visto. Había admiración, sí, pero también algo más. Algo cálido, intenso. «Eres increíble. ¿Lo sabías?», dijo suavemente con voz ronca. Lucía sintió que el aire se volvía denso entre ellos. Su corazón se aceleró y se encontró inclinándose casi imperceptiblemente hacia él. Alejandro hizo lo mismo, sus ojos alternando entre los de ella y sus labios. Por un momento, pareció que el tiempo se había detenido. Estaban tan cerca que Lucía podía sentir la respiración de Alejandro en su rostro. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Y entonces, el momento se rompió con el sonido estridente del teléfono de Alejandro.
Se separaron abruptamente, como si hubieran recibido una descarga. Alejandro contestó el teléfono, su voz volviendo rápidamente al tono profesional de siempre. Lucía, sintiendo que su rostro ardía, volvió su atención a sus libros, tratando de calmar su corazón acelerado. Cuando Alejandro colgó, había una tensión palpable en el aire. Él carraspeó, evitando mirarla directamente. «Yo tengo que irme. Un asunto urgente en la oficina». Lucía asintió, aún sin poder mirarlo a los ojos. «Claro, lo entiendo». Él se levantó, dudando por un momento como si quisiera decir algo más, pero luego solo murmuró un «buenas noches» y salió rápidamente de la biblioteca. Sola, Lucía dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Qué acababa de suceder? O mejor dicho, ¿qué casi había sucedido? Ella tocó sus labios inconscientemente, recordando lo cerca que habían estado de los de Alejandro. Una mezcla confusa de emociones la inundó: excitación, miedo, culpa, deseo. Esto no estaba en los planes, no formaba parte del acuerdo. Debían ser solo socios en un arreglo de negocios, nada más. Pero mientras Lucía intentaba concentrarse de nuevo en su trabajo, no podía alejar la sensación de que algo fundamental había cambiado. El delicado equilibrio que habían construido se estaba transformando en algo más complejo, más peligroso. Y lo más aterrador de todo, una parte de ella ansiaba ese cambio, por más que su mente racional intentara negarlo. Al otro lado de la mansión, en su oficina, Alejandro Martínez miraba la oscuridad a través de la ventana, con una copa de whisky intacta en su mano. Sus pensamientos eran un torbellino, centrados en la mujer que había entrado en su vida como un negocio y ahora amenazaba con convertirse en algo mucho más complicado. Los días que siguieron al casi beso en la biblioteca estuvieron llenos de una tensión palpable entre Lucía y Alejandro. Ambos parecían bailar alrededor del otro, evitando estar solos por mucho tiempo. Sus interacciones marcadas por sonrisas nerviosas y conversaciones superficiales. Lucía se sumergió aún más en su proyecto, usando el trabajo como una distracción bienvenida para sus pensamientos confusos. Alejandro, por su parte, comenzó a trabajar hasta más tarde en la oficina, llegando a casa solo cuando estaba seguro de que Lucía ya estaría durmiendo. Fue durante este periodo de distanciamiento que el destino decidió lanzar otra complicación en el camino de la pareja Martínez. Una mañana, mientras Lucía desayunaba sola en la espaciosa cocina de la mansión, doña Carmen entró con una expresión preocupada. «Señora», dijo vacilante, hay un hombre en la puerta preguntando por usted. Dice ser su padre». El corazón de Lucía dio un salto. ¿Su padre? ¿Aquí? No lo había visto desde la boda, aunque habían hablado por teléfono regularmente. «¿Mi padre?», repitió levantándose rápidamente. «¿Dónde está? ¿Por qué no lo dejaron entrar?». Doña Carmen pareció incómoda. «Bueno, señora, el señor Martínez dejó instrucciones específicas sobre visitantes no anunciados». «Tonterías», interrumpió Lucía, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Es mi padre, doña Carmen. Siempre es bienvenido aquí». Cuando Lucía abrió la puerta principal, su corazón se apretó al ver a Francisco parado allí, pareciendo fuera de lugar y un poco avergonzado en su uniforme de jardinero. «¿Papá?», exclamó lanzándose a sus brazos. Francisco la abrazó con fuerza y Lucía sintió el olor familiar a tierra y amor que siempre había asociado con él. «Mi flor», murmuró, con la voz entrecortada. «¿Cuánto te he echado de menos?». Ella lo llevó adentro, ignorando las miradas curiosas de los guardias. «Ven, vamos a la cocina. Debes tener hambre después del viaje». En la cocina, mientras Francisco comía un desayuno que habría hecho envidiar a cualquier rey, Lucía lo observaba atentamente. Había algo en sus ojos, una preocupación que no podía descifrar. «Papá», comenzó suavemente, «¿está todo bien? ¿Por qué esta visita sorpresa?». Francisco bajó el tenedor suspirando profundamente. «Lucía, mi flor, ya no podía más. Necesitaba ver con mis propios ojos si estás bien, si estás feliz».
Lucía sintió un nudo formarse en su garganta. Claro que estoy bien, papá. Alejandro ha sido muy amable. Francisco la estudió por un largo momento. ¿Pero estás feliz, hija? ¿De verdad? La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Abrió la boca para responder automáticamente que sí, pero algo la detuvo. ¿Era feliz? Cómoda, sí. Ocupada con su proyecto, sin duda. ¿Pero feliz? Antes de que pudiera formular una respuesta, la voz de Alejandro sonó detrás de ella, sorprendiéndola. «Señor García», dijo, su voz fría y controlada. «¡Qué sorpresa es agradable!». Lucía se giró viendo a Alejandro parado en la puerta de la cocina, impecable en su traje, una expresión indescifrable en su rostro. «¡Alejandro!», exclamó levantándose. «Yo no sabía que estabas en casa». «Evidentemente», respondió, sus ojos moviéndose entre Lucía y Francisco. «Señor García, espero que esté cómodo. Pido disculpas por la confusión en la entrada. No esperábamos visitas». Francisco se levantó, mirando a Alejandro con una mezcla de desafío y preocupación paternal. «No debería necesitar invitación. Para ver a mi propia hija, señor Martínez». La tensión en la cocina era palpable. Lucía miró nerviosamente entre su padre y su marido, sintiéndose atrapada entre dos mundos. «Claro que no», respondió Alejandro suavemente, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Usted siempre es bienvenido aquí. Lucía, ¿por qué no llevas a tu padre a conocer los jardines? Estoy seguro de que lo apreciará». Lucía asintió rápidamente, agradecida por la salida. «Buena idea. ¿Vamos, papá?». Mientras guiaba a Francisco por los extensos jardines de la mansión, mostrándole con orgullo los cambios que había hecho, Lucía sentía su corazón pesado. La visita sorpresa de su padre, la reacción fría de Alejandro, todo esto la hacía cuestionar el delicado equilibrio que había construido en su nueva vida. «Es un lugar impresionante, ¿no?», comentó Francisco, mirando alrededor con una mezcla de admiración y tristeza. «Tan diferente de nuestro rinconcito». Lucía sintió una punzada de culpa. «Papá, yo». Francisco levantó la mano, interrumpiéndola suavemente. «No, mi flor, no te disculpes. Solo quiero asegurarme de que eres feliz aquí, que este acuerdo ha valido la pena». Lucía tragó en seco, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. «Papá, es complicado. Alejandro ha sido bueno conmigo. Me ha dado una oportunidad increíble con mi proyecto de investigación, pero a veces siento...». «¿Sientes qué, Lucía?». Ella dudó, las palabras atrapadas en su garganta. ¿Cómo explicar la confusión de emociones que sentía? El confort, mezclado con soledad, la gratitud con frustración, y ahora esos nuevos sentimientos perturbadores por Alejandro. «A veces echo de menos casa», admitió finalmente, su voz casi un susurro. «A ti, a nuestra vida sencilla, pero al mismo tiempo, no puedo negar que aquí tengo oportunidades que nunca soñé tener». Francisco la abrazó fuerte y Lucía dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Oh, mi florecita», murmuró, «siempre fuiste demasiado fuerte para nuestro pequeño jardín. Tal vez este sea el lugar donde realmente puedas florecer». Se quedaron así por un largo momento, padre e hija unidos en un abrazo que parecía intentar superar la distancia no solo física, sino emocional que se había formado entre ellos. Cuando finalmente se separaron, Francisco sostuvo el rostro de Lucía entre sus manos callosas. «Solo prométeme que no olvidarás quién eres, mi Lucía. No dejes que este mundo de lujo y apariencias cambie tu corazón». Lucía asintió, sintiendo una determinación renovada. «Te lo prometo, papá, te lo prometo». El resto del día pasó rápidamente. Lucía le mostró a Francisco su proyecto de investigación, sus ojos brillando de entusiasmo mientras explicaba sus planes para revolucionar el paisajismo urbano de Madrid. Francisco la escuchaba con evidente orgullo, ofreciendo ocasionalmente consejos basados en su vasta experiencia práctica. Cuando llegó el momento de que Francisco partiera, Lucía sintió su corazón apretarse de nuevo. Estaban en la entrada de la mansión
el taxi esperando para llevar a su padre de vuelta a la vida que ella había dejado atrás. «Recuerda, mi flor», dijo Francisco, sosteniendo las manos de Lucía. «Siempre tendrás un hogar con nosotros, no importa lo que pase». Lucía asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Lo sé, papá, te quiero». «Yo también te quiero, mi Lucía». Con un último abrazo, Francisco entró en el taxi. Lucía se quedó parada, observando el coche alejarse hasta desaparecer de vista. Cuando finalmente se volvió para entrar, encontró a Alejandro parado en la puerta, observándola con una expresión que no podía descifrar. «¿Estás bien?», preguntó, su voz sorprendentemente suave. Lucía se secó las lágrimas, intentando recomponerse. «Sí, es solo difícil decir adiós». Alejandro dio un paso hacia ella como queriendo consolarla, pero luego dudó. «Lucía, pido disculpas si fui grosero antes. No me esperaba». «No», lo interrumpió ella sacudiendo la cabeza. «No tienes que disculparte. Mi padre apareció de repente. Entiendo que eso pudo haber sido incómodo». Alejandro la estudió por un largo momento, una lucha interna claramente visible en sus ojos. Finalmente habló. «Extrañas a tu padre, a tu antigua vida». No era una pregunta, pero Lucía sintió que necesitaba responder. «A veces», admitió, «pero también estoy agradecida por esta nueva vida, por las oportunidades, por las experiencias, dudó, su corazón acelerándose, «por conocerte a ti». Los ojos de Alejandro se abrieron ligeramente con esa confesión. Por un momento, pareció que iba a decir algo, dar un paso adelante, romper la barrera invisible que habían construido entre ellos. Pero entonces, como tantas veces antes, el momento pasó. Alejandro carraspeó, recomponiendo su expresión neutra. «Bueno, me alegra que estés satisfecha con nuestro arreglo. Si necesitas algo...». «Gracias, Alejandro», dijo Lucía suavemente, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. Entraron en la mansión uno al lado del otro, pero separados por un abismo de cosas no dichas, de emociones reprimidas. Lucía sabía que algo había cambiado ese día, en ella misma, en su relación con Alejandro, en su visión de su lugar en este nuevo mundo. Las semanas que siguieron a la visita de Francisco trajeron un cambio sutil pero perceptible. En la dinámica entre Lucía y Alejandro, había una nueva tensión en el aire, una conciencia mutua que iba más allá del acuerdo de negocios que habían hecho. Ambos parecían caminar sobre cáscaras de huevo, cuidadosos de no cruzar líneas invisibles que habían sido trazadas. Lucía se sumergió aún más en su proyecto de investigación, usando el trabajo como un escape para sus pensamientos y emociones confusos. Alejandro, por su parte, parecía estar pasando más tiempo en casa, a menudo encontrando excusas para pasar por el invernadero donde Lucía trabajaba o por la biblioteca donde ella hacía sus investigaciones. Fue durante una de esas visitas casuales que el destino decidió intervenir una vez más. Lucía estaba inclinada sobre una mesa en la biblioteca, rodeada de libros y papeles, cuando Alejandro entró, llevando 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar un poco de cafeína», dijo, colocando una de las tazas junto a ella. Lucía miró hacia arriba, sorprendida y conmovida por el gesto. «Gracias, Alejandro. Eso es muy amable de tu parte». Él se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Bueno, no puedo dejar que la mente brillante detrás de nuestro nuevo proyecto de sostenibilidad se quede sin combustible, ¿verdad?». Ella rió, sintiendo que su corazón se aceleraba con el elogio. «Hablando de eso, creo que finalmente he tenido un avance. Mira esto». Lucía se levantó animadamente, tomando algunos papeles para mostrarle a Alejandro. En su prisa, no se dio cuenta de que su silla había quedado en el camino. Cuando se giró, tropezó. Alejandro reaccionó instintivamente, agarrándola por la cintura para evitar que cayera. Por un momento, quedaron congelados en esa posición, sus rostros a centímetros de distancia, los brazos de Alejandro firmemente alrededor de ella. El tiempo pareció detenerse. Lucía podía sentir el calor del cuerpo de Alejandro,
el olor de su costosa colonia, su aliento en su rostro. Sus ojos se encontraron y por primera vez ella vio claramente el deseo reflejado en ellos. «Lucía», susurró Alejandro, su voz ronca. Fue suficiente para romper el hechizo. Lucía se apartó bruscamente, sintiendo cómo su rostro ardía. «Yo lo siento», tartamudeó. «A veces soy tan torpe». Alejandro carraspeó pasándose la mano por el cabello en un gesto inusualmente nervioso. «No te preocupes, yo me alegro de haber evitado que te cayeras». Un silencio tenso cayó sobre ellos. Lucía volvió su atención a los papeles que tenía en las manos, intentando desesperadamente retomar el hilo de la conversación anterior. «Entonces, como te estaba diciendo», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, «creo que he encontrado una solución al problema de riego que estábamos enfrentando». Alejandro asintió, claramente agradecido por el cambio de tema. «Eso es genial. ¿Por qué no me muestras lo que has descubierto?» Pasaron la siguiente hora discutiendo el proyecto, pero había una nueva tensión en el aire, una conciencia aguda el uno del otro que no existía antes. Sus miradas se encontraban y desviaban rápidamente. Sus dedos ocasionalmente se rozaban al señalar algo en los papeles, enviando escalofríos a ambos. Cuando Alejandro finalmente se despidió, alegando una reunión importante, Lucía dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué les estaba pasando? Caminó hasta la ventana, observando el jardín afuera. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «No dejes que este mundo de lujo y apariencias cambie tu corazón». Pero no era el lujo lo que estaba cambiando su corazón. Era Alejandro. El hombre frío y calculador que había conocido al principio estaba dando paso lentamente a alguien más complejo, más humano. Y ella se estaba enamorando de él, contra toda lógica y razón. Esa noche, durante la cena, la tensión entre ellos era palpable. Hablaron de temas triviales, evitando cuidadosamente cualquier mención al incidente en la biblioteca o a los sentimientos crecientes entre ellos. Fue cuando el teléfono de Alejandro sonó. Lo atendió con una expresión de sorpresa que pronto se transformó en preocupación. «Entiendo», dijo con la voz tensa. «Estaré allí lo más rápido posible». Cuando colgó, su rostro estaba pálido. «Alejandro», preguntó Lucía, preocupada, «¿qué ha pasado?» Él dudó un momento antes de responder. «Es mi padre. Él ha tenido un ataque al corazón. Está en el hospital». Lucía sintió un apretón en el pecho. A pesar de su complicada relación con su suegro, podía ver la angustia en los ojos de Alejandro. «Oh, Alejandro», dijo suavemente. «Lo siento mucho. Necesitas ir allí. ¿Quieres que vaya contigo?» Pareció sorprendido por la oferta, pero luego asintió lentamente. «Sí, yo creo que me gustaría eso». El trayecto hasta el hospital fue silencioso. La tensión anterior reemplazada por una preocupación compartida. Lucía ocasionalmente colocaba su mano sobre la de Alejandro, ofreciendo un consuelo silencioso. En el hospital fueron recibidos por una escena caótica. La tía de Alejandro, Isabel, estaba en el vestíbulo, su rostro una máscara de preocupación fingida. «¡Oh, Alejandro, querido!», exclamó ignorando por completo a Lucía. «¡Qué bueno que has llegado! Tu padre está preguntando por ti». Alejandro asintió con rigidez. «¿Cómo está?» «Estable, por ahora», respondió Isabel. «Pero los médicos están preocupados. Él quiere hablar contigo, a solas». Alejandro lanzó una mirada de disculpa a Lucía antes de seguir a una enfermera hacia la habitación de su padre. Lucía se quedó atrás, sintiéndose fuera de lugar y un poco perdida. Fue entonces cuando Isabel se volvió hacia ella, sus ojos fríos y calculadores. «Bueno, dijo, su voz goteando desdén. «Si no es nuestra querida jardinera, aprovechando bien la vida de lujo, ¿no es así?» Lucía sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «Señora Isabel, no creo que sea el momento para...» «Oh, no te preocupes, querida», la interrumpió Isabel. «Estoy segura de que estás muy preocupada por tu suegro. Después de todo, si algo le pasa a él, ¿qué será de ti
y de tu precioso acuerdo. Lucía se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Isabel sonrió, una sonrisa cruel y satisfecha. Oh, vamos, no necesitamos fingir. Sé todo sobre tu pequeño arreglo con Alejandro, el matrimonio de conveniencia, el contrato de 1 año, debo decir, fue un golpe maestro, pero no pienses que va a durar.